Si pueden ir en sus Biblias al capítulo 5 de Hechos, capítulo 5 de Hechos capítulo 5. Si pueden ir ahí. Y ahí es que vamos a estar en el día de hoy. Seguimos con esta serie titulada Poderoso. Se trata del Espíritu Santo y cómo Él obra en nuestras vidas y cómo se manifiesta su poder y cómo es que Él habilita a la iglesia, cómo es que Él habilita a las personas. Por eso es titulada Poderoso. Y si podemos ver el título, Poderosos Hechos. Son hechos. Cuando los eruditos le dan el título al libro de Hechos, dicen Hechos de los Apóstoles, o sea, los actos que ellos hicieron. Pero quiero que ustedes tomen cuenta que es el Espíritu Santo que está detrás de todos estos actos. Es el Espíritu Santo que está habilitando a los apóstoles y a la iglesia en realizar la voluntad de Dios de una manera maravillosa y poderosa. La semana pasada, o más bien 2 semanas atrás, estuvimos aquí en la primera parte del capítulo 5 y llegamos a entender la razón por la cual Dios tiene un gran desdén hacia la hipocresía y hacia la mentira. Y vimos la historia de Ananías y Zafira y cómo fue que ellos conspiraron y le mintieron a Dios, al Espíritu Santo y a la iglesia. Entonces su castigo fue la muerte. Y al escudriñar las Escrituras llegamos a entender que Dios toma muy en serio este asunto de la mentira y de la falsedad. Entendemos que Dios no tolera la mentira, no la tolera en ti, no la tolera en mí, porque es lo opuesto a lo que es Dios. Dios es verdad, Dios es verdadero, Dios es genuino, Dios es auténtico y Dios desea autenticidad de ti y de mí. Dios desea que tú seas sincero y que yo sea sincero. Dios desea que tú seas genuino y que yo sea genuino, que seamos verdaderos. Las Escrituras también dicen que el padre de la mentira es el diablo. El padre de la mentira es el diablo. Entonces, con razón, Dios tiene un gran desdén sobre la hipocresía y sobre la mentira. Y esto lo descubrimos. Dios no lo tolera. Esta mañana quiero empezar con el versículo 2 en adelante. Seguimos en este capítulo 5. Aquí Dios nos enseña, la palabra de Dios nos enseña la importancia de la fe, la importancia de la fidelidad y la importancia de la obediencia. Todo eso está conjunto, está unido aquí. Y este pasaje nos ilustra lo importante que es ser fiel y lo importante que es la obediencia, y lo ilustra de una manera desafiante. Porque la obediencia no es fácil. Y aquí vamos a ver esta manera tan desafiante cómo es que nos ilustra la importancia de la obediencia, la importancia de ser fiel. En el versículo 12, después de la muerte de Ananías y Zafira, las Escrituras nos dicen que ocurrían muchas señales y prodigios a través entre el pueblo, a través de los apóstoles. Los creyentes, dice aquí, los creyentes se reunían en el templo, en la sección que se llamaba el pórtico de Salomón, o podemos decir el balcón de Salomón, en una sección del templo. Después les voy a ilustrar esto. A través de sus enseñanzas, las Escrituras dicen que habían milagros que estaban ocurriendo, y
y la gente que escuchaba el mensaje se estaba entregando y la iglesia estaba creciendo en números. La presencia de Dios era tan poderosa en los apóstoles que las escrituras nos dice ahí que la gente estaba sacando a los enfermos, a sus parientes, a sus hijos, a sus vecinos, los estaban sacando a la calle y los llevaba a la plaza. Entendemos la plaza. Sería igual que nosotros llevar a la gente allá en el centro de la ciudad donde está la corte. En nuestros países hay plazas en la ciudad, ¿verdad? Allí están jugando dominó y barajas y cartas y allí están las piraguas y los jugos naturales y todo eso. Pues allí en la plaza empezaron a llevar a los enfermos y a la gente. También nos dice que gente de los pueblos alrededor, las aldeas y los pueblos alrededor, empezaron a traer a la gente a Jerusalén, al templo, con este propósito, que querían, ellos pensaban y creían que al caminar por allí, Pedro, su sombra, si su sombra alcanzaba a uno de ellos, iban a ser sanados. Entonces empezó a crecer la iglesia. En el versículo 17, el asunto empieza a cambiar. Al ver que la gente respondía al mensaje y se estaban agregando a la iglesia, los sacerdotes y los partidarios se llenaron de envidia. En vez de estar contentos que lo que estaba pasando, la gente se estaba sanando, la gente estaba creyendo en Dios, en vez de estar contentos a estas cosas, se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles. En la noche, un ángel del Señor se le presenta a los apóstoles, ellos están presos. Ahora no es Juan y Pedro los que están presos, sino aquí las escrituras dicen que los apóstoles, plural, todos ellos fueron arrestados y están presos. Y allí se les presenta un ángel del Señor y las escrituras dicen que el ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó fuera de la cárcel. Y estando fuera de la cárcel, el ángel del Señor les da instrucción a ellos. Les dice que vayan y vuelvan al templo y le enseñen a todo el pueblo, que le comuniquen a toda la gente el mensaje del evangelio. Y eso es lo que ellos hacen. Al amanecer entraron en el templo, en el mismo lugar donde fueron arrestados a la noche anterior, el día anterior. Allí regresaron ellos al amanecer y empezaron a enseñarle a la gente. Entonces, cuando entraron los sacerdotes al templo, ellos pidieron que buscaran a los apóstoles a la cárcel, enviaron a los guardias a buscarlos para que lo trajeran, para cuestionarlos. Y cuando esos guardias regresaron, empezaron a informarle que la cárcel estaba vacía, que ahí estaban los guardias presentes, pero las puertas estaban intactas, pero que la cárcel estaba vacía. Y mientras estos guardias le estaban informando a los sacerdotes que cuando fueron a la cárcel y vieron que no había nadie allí, en ese momento viene una persona y les dice: oye, miren, aquellos que ustedes habían arrestado anoche, aquellas personas que ustedes estaban buscando anoche, están allí en el templo y están enseñando a la gente otra vez. Entonces los sacerdotes enviaron otra vez a los guardias para que los trajeran, pero esta vez los trajeron sin asunto, sin pelea, sin bulla, porque tenían miedo que la gente los iba a apedrear a ellos, porque estos milagros estaban ocurriendo. Entonces los traen delante del consejo, y el consejo los empieza a recriminar, diciéndoles que les habían prohibido hablar y enseñar en el nombre de Jesús, excepto que ellos no usan el nombre de Jesús, simplemente dicen en ese nombre.
Incluso también fueron acusados de echarle la culpa a los sacerdotes y a los gobernantes por la muerte de Jesús. Y viene Pedro y los apóstoles y prácticamente responden en unidad con estas palabras. Le dicen, es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. Y quiero que ustedes entiendan que esa respuesta fue una respuesta que todos la declararon prácticamente al mismo tiempo. La puedes escuchar como un coro que les responde a ellos. Entonces Pedro empieza a aclararle y le aclara nuevamente que fue Dios quien resucitó a Jesús, quien ellos crucificaron. Pedro no se echó atrás, él simplemente declaró la verdad. Él les dice, fue Dios quien resucitó a Jesús, quien les dice así, quien ustedes crucificaron, y por medio de su poder, por medio del poder de Dios, lo levantó como príncipe y salvador para que ellos se arrepintieran y fueran perdonados de sus pecados. Cuando ellos oyeron esto, los querían matar. Ahí en ese momento los querían matar. Las escrituras dicen que la sangre les subió a la cabeza. Y creo que nosotros entendemos esto, ¿verdad? Se nos calentó la cabeza, ¿no? El termómetro explotó, se nos subió a la cabeza. Me enfermé de la cabeza a escuchar. Eso es lo que estaba pasando allí. Entonces ellos estaban tan molestos con los apóstoles que los querían matar en ese momento. Resultó que uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, el que le enseñó y le dio tutela a Pablo, el gran Pablo, el San Pablo, el Pablo que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. A este Pablo, el tutor de Pablo fue Gamaliel en asuntos de la ley, en asuntos de la fe judía. Entonces Gamaliel se pone de pies, es un maestro muy respetado. Estuve leyendo algunas cosas al respecto de él. Historiadores de su tiempo dicen que Gamaliel era un hombre muy respetado, de alto estatus, y bien conocido. Entonces él se pone de pie y empieza a aconsejar, a darle su consejo a este concilio de personas. Les dijo que dejaran el asunto como está. Y les dijo, porque si lo que ellos estaban haciendo, si lo que los apóstoles estaban haciendo era por esfuerzo humano, que eso iba a fracasar. Pero que si era asunto de Dios, ellos se iban a encontrar peleando contra Dios. Entonces, lo que hicieron fue que los azotaron, y no simplemente fue con una correa, sino fue con un látigo, y un látigo que tiene puntas y nudos, y son 39 latigazos. Y cada uno de ellos recibió 39 latigazos. Y después de latigarlos, le impidieron predicar en el nombre de Jesús y enseñar en su nombre, y los soltaron. Eso fue lo que pasó. Las escrituras nos dicen que cuando ellos salieron de allí, azotados y doloridos, seguro con sus espaldas rajadas, las escrituras dicen que salieron de allí llenos de gozo, porque fueron considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Y tengo muchas preguntas en cuanto a eso nada más, pero no vamos a ir ahí hoy. Nosotros a menudo nos encogemos y
no nos gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Y mucho menos cuando somos llamados a sufrir en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús o por nuestra propia fe. A menudo nosotros callamos la boca o corremos o hacemos algo para no llamarnos la atención. Las Escrituras dicen que también, no solo después se sentían gozosos después de recibir esos latigazos, después de estar encarcelados, después de estar acusados, pero dice también que día tras día se pasaban enseñando en el templo y de casa tras casa llevando las buenas noticias. Entonces, esta historia me impresiona por la valentía y lo resoluto que eran los discípulos en hablar de Jesús. Pero también, no solo me impresiona, pero también me desafía. Me desafía un montón. Me desafía, déjame decirlo, me desafía más de lo que me gustaría admitir. Me desafía un montón. Me desafía y también me enseña muchísimo respecto a la obediencia y la fidelidad. Me enseña bastante respecto a lo que significa ser obediente y la calidad de obediencia, que es obediencia y lo que es fe, lo que es fidelidad. Entonces el resto del tiempo yo quiero compartir por lo menos 4 cosas. Probable comparta 2 porque el tiempo se nos va, pero quiero compartir por lo menos mínimo 4 cosas en cuanto a la obediencia y a la fe. Pero primero quiero hablarles del lugar donde están los discípulos y también los personajes envueltos en esta historia. No, dejé la pizarra, la pizarra abajo, pero déjame ver si podemos. Hay una imagen del templo ahí en la pantalla. Y si ustedes ven ahí en la pantalla, el versículo 12 nos dice que todos los creyentes se reunían en el lugar llamado el pórtico de Salomón. Entonces, el pórtico es esta área que está aquí, esta área. Este es el este del templo, este es el oeste. Esta es la pared donde los judíos ponen sus oraciones hoy en día. Si tú vas a Israel, aquí es donde ellos se ponen a orar. Aquí. Entonces los discípulos están en una de estas esquinas, en este balcón aquí metido, y ahí están enseñándole a la gente, ahí están predicando, ahí están enseñando. Las escrituras nos dicen que la gente estaba recibiendo a Jesús, estaba agregándose a la iglesia, muchas cosas milagrosas estaban ocurriendo. En el versículo 17 también nos dice que entraron los sacerdotes y todos los partidarios que pertenecían a la secta. Ellos pertenecían a la secta de los saduceos. Eso es lo que dice el versículo 17. Los que pertenecían a la secta de los saduceos, y ellos estaban llenos de envidia. Estaban envidiosos. No estaban contentos, pero estaban envidiosos por lo que Dios estaba haciendo a través de los discípulos. El pórtico de Salomón, ahí como ustedes los ven, está en el patio externo del templo. El templo aquí donde se hacen los sacrificios es aquí. Aquí esta es la área del templo. Este es el balaustre que separa a los judíos del resto de los demás. Esta es la corte de los gentiles. Yo les hablé de esto hace unos meses atrás.
Entonces se recuerdan que los gentiles no pueden pasar ese balaustre. No pueden entrar aquí, solo acá afuera. Entonces, aquí está, este es el patio de los gentiles y los apóstoles están aquí en alguno de estos lugares. Este consejo que se unió, las escrituras dicen que está compuesto de los gobernantes y los ancianos del pueblo. Entonces están los saduceos y los fariseos que componen este grupo que se llama consejo, y este grupo consejo es conocido como el Sanedrín. Y ustedes escuchan esto en los evangelios, el Sanedrín. Este es el grupo que son 71 personas compuestas que vinieron a detener a estos apóstoles. Es la corte más alta en Jerusalén de los judíos. Ellos cuando dan su palabra final es su palabra. Eso es lo que se va a llevar a cabo. Lo que ellos establecen, eso es lo que se va a dar. Los saduceos seguían una interpretación. Esto es importante que ustedes lo sepan porque está en el contexto de lo que está pasando con los apóstoles. Los saduceos seguían una interpretación literal de la Torá. La Torá es los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos seguían la Torá, es una interpretación literal. No creían en ángeles, no creían en la resurrección de los muertos, y eran los más afluentes, los más ricos de la fe judía. Y también hay en ese grupo de los 71, los que hacen este Sanedrín, están los fariseos. Los fariseos también creían en la Torá, pero también creían en una interpretación oral. Ellos estaban no solo interesados en lo que realmente dice, pero querían también tener una interpretación de la Torá, una interpretación actual para aplicarla a la vida de hoy, a la vida de ahora. Entonces, así eran los fariseos. Buscaban una interpretación que sea para el día de hoy. Ellos creían en los ángeles y también creían en la resurrección. Ahora, cuando se convoca el consejo, el Sanedrín, probablemente se reunían en el templo, en el patio de los sacerdotes. Si puedes ir a la siguiente parte. Ahora, recuerden, aquí está la plaza de los gentiles, aquí afuera. Aquí está el pórtico de Salomón. Entonces, esta es la área del templo. Y dentro del templo hay diferentes plazas. Está la plaza de las mujeres, la plaza de los hombres, la plaza de los sacerdotes, y entra en el santuario y el lugar santísimo del templo. Aquí está el balaustre. Entonces, los apóstoles están aquí en alguna esquina, probablemente por este lado aquí, y cuando los traen, probablemente los trajeron aquí a este lugar en la área de los sacerdotes. Y ahí empiezan a juzgarlos, ahí empiezan a hablarles a ellos de lo que está prohibido, a cuestionarlos y a acusarlos. Ahora, teniendo este contexto, quiero compartir 5 realidades, vamos a quedarnos con 4. 4 verdades que nos ayudan a ser personas obedientes, personas fieles, personas de fe. La primera verdad es esta: la obediencia está íntimamente conectada a lo que uno cree. La obediencia está íntimamente conectada a lo que uno cree. El versículo 12 al versículo 16
nos dicen que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios. El pasaje continúa y dice que estos prodigios fueron mostrados de esta manera. O sea, no lo dice así, pero cuando el pasaje continúa nos está mostrando cuáles prodigios. Entonces, dice que la gente creían el mensaje y se agregaban a la iglesia. Creían el mensaje que escucharon, que Jesús es el camino, la verdad, la vida, que Él murió, resucitó para el perdón de nuestros pecados. Ellos estaban escuchando todo esto y se entregaban al Señor y la iglesia empezaba a crecer. Nos dice que la gente sacaba a los enfermos a la plaza. Gente en las aldeas y en los pueblos vecinos traían a sus parientes, a los enfermos, a aquellos que estaban agobiados y endemoniados, para que fueran sanados y liberados. Dicen que la gente lo traía para que las sombras, si tan solo la sombra de Pedro pasaba, iban a quedar sanados. Esa es la implicación. El punto es este. La obediencia está íntimamente conectada con lo que uno cree. ¿Te puedes imaginar a una mamá desesperada, su hijo enfermo, su hijo con una enfermedad que saben que va a morir si no se atiende, si algo milagroso no ocurre? Y la mamá desesperada va a sacar a su hijo a la plaza y quizás su esposo o su vecino le está diciendo, ¿de veras? Juana, ¿de veras tú vas a hacer eso? ¿Tú en realidad crees que la sombra de un hombre va a sanar a tu hijo? Quizás otro vaya a decir, oye, Juan, no puedo creer que tú vas a llevar a tu papá en su condición y exponerlo en la plaza, avergonzarlo al frente de toda esa gente que está allí. Tu papá tiene dignidad. ¿Cómo tú vas a poner a tu papá en una camilla allá en la plaza para que un hombre que dice que Jesús sana y puede sanar, ore sobre él? El punto es este. La obediencia está íntimamente conectada a lo que uno cree. Si yo creo que Dios me va a sanar, si yo creo que Dios me va a ayudar, si yo creo que Dios va a hacer algo diferente en mi vida, yo voy a obedecer lo que me está diciendo. Pero si no lo creo, si yo no estoy convencido en mi corazón de corazón, pues yo no voy a hacer nada. Si yo creo que al venir aquí al altar, Dios va a escuchar mi oración y Dios me va a dar dirección y Dios va a obrar de mi parte y Dios va a pelear de mi parte. Si yo creo que si vengo a buscar a Dios de corazón sincero, si yo creo esto, yo voy a obedecer y voy a caminar 12 pasos, 15 pasos a buscar el rostro de Dios. Escúchame, iglesia. Si yo creo que Dios escucha la oración, si yo creo que Dios escucha mi voz, si yo creo que hay poder en la oración, pues probablemente yo vendría también el miércoles a las 7 de la tarde y me prostraría allí con otros hermanos que están experimentando la gracia y el poder de Dios en sus propias vidas. La obediencia está íntimamente conectada a lo que uno cree. Si no lo creo, no voy a responder. Si no lo creo, no voy a actuar. Si no lo creo, no me voy a comprometer. También tenemos que mantener en cuenta que Juan y Pedro fueron arrestados anteriormente y prohibidos a
a enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos y el resto de los apóstoles siguieron haciéndolo. Ellos y el resto de los apóstoles siguieron haciéndolo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué lo siguieron haciendo? Porque lo que ellos creían no se podía negar. Lo que ellos creían no se podía negar. No podían negar la verdad. Ellos vieron la muerte de Jesús. Ellos vieron a Jesús tocar a los ciegos y darle vista. Ellos vieron a Jesús tocar a aquella persona lesionada y sanarlo completamente. Ellos vieron a Jesús tocar a aquella persona leprosa y limpiar su piel. Ellos vieron a Jesús perdonar los pecados de personas que estaban totalmente arraigadas y encarceladas en pecado. Y Jesús viene y los perdona. Ellos vieron su gracia. Ellos vieron su amor compartido. Y ellos no pudieron negar eso. Ellos no se van a quedar callados al respecto. Ellos mismos lo experimentaron y lo compartieron, a pesar de que le dijeron, no lo hagas, a pesar de que lo encarcelaron anteriormente, ellos siguieron haciéndolos. Después de recibir el Espíritu Santo, ellos empezaron a predicar y la gente se empezó a convertir de corazón y la gente fue sanada en el nombre de Jesús. Entonces, la obediencia está íntimamente conectada a lo que uno cree. A lo que uno cree. Ninguna de estas personas, ni las personas que trajeron a los enfermos a las plazas y en las calles, ni los apóstoles hubieran predicado en el nombre de Jesús. Ninguno de ellos lo hubieran hecho si no hubieran creído. La obediencia está íntimamente conectada a lo que uno cree. A lo que uno cree. Y los apóstoles no hubieran tomado acción. Nadie. Ahora, si tú y yo estamos convencidos que con Dios, según Dios le dijo a los discípulos y según el ángel le dijo a María, con Dios todo es posible. Si tú y yo estamos convencidos que con Dios todo es posible, si tú y yo estamos convencidos que con Dios todo es posible y creemos verdaderamente que con Dios todo es posible, seríamos obedientes. Seríamos obedientes. Qué desafiante es esto. La segunda verdad, la segunda realidad es esta. La obediencia siempre es probada. La obediencia siempre es probada. ¿Lo puedes decir? La obediencia siempre es probada. Quiero que lo digas con tu propia voz. Te voy a decir por qué. Porque la obediencia siempre es probada. Te voy a decir cuánto tiempo. 100% del tiempo. No 5%, no un día sí, un día no. No, la obediencia es probada 100% del tiempo. 100% del tiempo la obediencia es probada. Y algunos que se derrumban y hay otros que no. Esto significa que cuando uno cree en algo, lo que cree va a ser probado, lo que cree va a ser desafiado y lo que cree va a ser retado. Esto es verdad. Esto es verdad. La obediencia siempre es probada. El
mártir Hugh Latimer, obispo que vivió entre los 1490 y 1555, dijo esto. Dijo, donde quieras que veas persecución, hay más de una probabilidad que la verdad está siendo perseguida. Donde quieras que veas persecución, hay más de una probabilidad que la verdad está siendo perseguida. Esto lo vemos en los apóstoles. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18, y después brinco al versículo 27 al 28. Dice esto: el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Versículo 27. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó terminantemente: les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Ahora, si se dan cuenta aquí en este pasaje, los apóstoles fueron arrestados por tres cosas. Primero, desobedecieron la orden de no predicar el evangelio y de enseñar en el nombre de Jesús. Estaban rompiendo la ley. El consejo, la ley más alta de Jerusalén, les dijo: no lo hagan, está prohibido, no lo deben de hacer. Y ellos siguieron a hacerlo. Segundo, al testificar y predicar de la resurrección de Jesús, estaban refutando y yendo en contra la creencia y la doctrina de los saduceos. Por eso los saduceos se molestaron tanto. Los saduceos no creen en ángeles y los saduceos no creen en la resurrección. Y estaban tan celosos al respecto, estaban tan molestos al respecto, porque aquí están los discípulos hablando abiertamente de la resurrección de Jesús. Y tercero, los arrestaron porque estaban llenos de envidia del éxito que tenían los apóstoles, porque Dios los estaba usando a ellos milagrosamente. Y a pesar de estas tres cosas, los apóstoles no cambiaron su mensaje. Ellos siguieron. Noten lo que Pedro y los apóstoles responden. Noten lo que ellos responden. Hechos 5, 29 al 32 dice la respuesta de ellos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. La obediencia siempre es probada. Y los apóstoles aquí arrestados, los apóstoles aquí advertidos y prohibidos, ellos siguieron su fe. ¿Qué vas a hacer ahora? Que te han impedido hablar. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a callar la boca?
o vas a hacer lo que el ángel te ha dicho? El ángel le dijo, mira, mañana vuelve al templo. Mañana vuelve al templo. ¿Y cómo es eso? Espérate, las escrituras no nos dicen de ningún debate, de ningún debate. Fueron arrestados por estas tres cosas. Y arrestados y en la cárcel, el ángel se les presenta, les abre las puertas y el ángel les dice, oye, mañana vuelvan al mismo lugar y sigan enseñando. ¿Y cómo es esto? Y estoy seguro que para nosotros diríamos, déjame pensarlo 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o déjame orar sobre el asunto, y me tomo 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, mientras yo sigo orando, cuando ya se dio instrucción de volver y testificar, ¿no? Entonces los apóstoles no cambiaron sus convicciones, ellos no titubearon al ser amenazados, al ser encarcelados, al ser azotados, ellos declararon sus convicciones y sus creencias libremente. Tampoco cambiaron su mensaje. Pedro acusó al consejo de matar a Jesús y afirmó que fue resucitado de la muerte y que fue exaltado príncipe y salvador de vida. Ahora, unos detalles aquí y voy cerrando porque no vamos a llegar a los siguientes puntos. En su primer sermón, Pedro llamó a Jesús príncipe de la vida. Cuando él estaba testificando y estaba declarando, él dijo, hey, este es el príncipe de la vida. Aquí, cuando él da testimonio delante del consejo de estos 71 personas que están aquí, Pedro llama a Jesús príncipe y salvador. Príncipe y salvador. Ahora, la palabra príncipe significa pionero. Pionero. Primero, pionero. Alguien que abre brecha. Alguien que origina. Alguien que establece el camino. En este caso, Jesús es el pionero de la vida. Jesús es el originador de la vida. Jesús es el pionero de la fe. Jesús es el que establece el camino. No hay otro camino, es el camino que Él establece hacia Dios. Es el Salvador. Y Pedro declara que Él es el príncipe y el Salvador. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice aquí. Ahí dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, el pionero, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Y es a través de Jesús que somos perdonados. Es a través de Jesús que recibimos el Espíritu Santo. Es a través de Jesús que seremos resucitados a la vida eterna después de la muerte. Jesús estableció esto. Ningún otro, Jesús. Jesús es el pionero en esto. Jesús es el único camino en esto. Y este fue el mensaje de los apóstoles. Y Él no cambia este mensaje. Ellos saben que ese mensaje va a ser probado. Ellos saben que esa fe va a ser probada. Ahora, ¿cuántos de ustedes han titubeado? ¿Cuántos de ustedes, como yo, cuántos hemos pensado verdaderamente Jesús es el camino?
verdaderamente. Oh, ¿y cuántos caminos hay hacia Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que hay más de un camino hacia Dios? ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Oh, hay más de un camino a Dios. No, no, no hay más de un camino a Dios. Las Escrituras los declara. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Jesús es la resurrección. Es el único camino a Dios. Pedro declaró en el pasaje anterior que no hay ningún otro nombre bajo el cielo y en la tierra por cual viene la salvación. Jesús es el camino. Él es el príncipe. Él es el pionero. Es el camino. Y no hay ningún otro camino. Entonces, no titubees, no vaciles en esto. Ese es el camino. Los apóstoles aquí fueron, escúchame bien, fueron probados en esto. Fueron probados. La fe de los apóstoles fue desafiada, la fe de los apóstoles fue probada, la fe de los apóstoles fue retada, pero ellos se mantuvieron firmes por lo que creían. Entonces, esa es la prueba de la obediencia. Tú necesitas saber que tu fe en Dios va a ser probada. Tu fe en Dios va a ser desafiada. Tu fe en Dios va a ser retada por personas, por situaciones, por deseos, sí, por deseos. Tu fe va a ser probada, retada, desafiada por deseos que tú tienes dentro de tu corazón, por antojos que tú tienes dentro de tu corazón, por sueños que tú quieres desarrollar. La fe es probada 100% del tiempo. Es probada. Es probada. Esa es la realidad. La obediencia, escúchame bien, la obediencia es el acto de pasar la prueba. No hay otro acto. No hay otro acto que pasa la prueba de la fe. Solo la obediencia. Y Dios nos ayuda con su Espíritu Santo. La semana que viene vamos a tocar dos puntos más, 2 puntos sumamente serios y claves para nosotros en ser gente obediente y fiel a Dios, viviendo. ¿Qué dijo aquí? Y el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Y no es dado a los que obedecen como una recompensa. No, no, no. La idea aquí, el Espíritu Santo habilita y empodera a los obedientes. Esa es la idea, esa es la enseñanza. Pues aquí terminamos en esta mañana, porque los siguientes 2 puntos me va a tomar 2 horas para culminarlos. Entonces, mentiras. Pero ustedes se lo creen, ¿ve? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y en estos 2 puntos le pedimos a Dios que nos fortalezca? ¿Sí? Que nos fortalezca. Primeramente entendemos que la obediencia está íntimamente conectada a lo que creemos. Entonces podemos decir como aquella persona que Jesús le dijo, solo necesitas creer. Y él le dijo, sí creo, pero ayuda a mi falta de fe. Ayuda a mi falta de fe. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestra falta de fe. Amén. Ayúdanos en nuestra falta de fe. Y segundo, entendemos que nuestra fe siempre va a ser probada. Siempre va a ser desafiada. En todo momento. Y Dios nos ha concedido, escúchame bien, iglesia, el Espíritu Santo
no para estar con nosotros durante el tiempo de servicio, no para estar con nosotros durante el tiempo de oración. Dio el Espíritu Santo para estar con nosotros 100% del tiempo. Escúchame, 100% del tiempo. 100% del tiempo. Decláralo conmigo. 100% del tiempo está contigo y está conmigo. Porque Él sabe que nuestra fe va a ser probada. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por lo que creemos. Ayúdanos en nuestra falta de fe. Y en esos tiempos de desafíos, de pruebas, de retos en nuestra fe, que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos firmes y obedientes. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.